creo que nos introduce la escuela, hermanos, ahí a la narración. Y voy a invitar a mi hermana Gabriela, si le pueden pasar ahí el micrófono, para que nos lea toda la introducción, todo lo que es la narración, por favor, hermana. Ya sea que lo quiera leer desde acá arriba o donde guste. Cuando leemos en las Escrituras acerca de los hombres y mujeres de fe, algo llama siempre nuestra atención. Fueron capaces de dejar atrás cosas que otros consideraban valiosas y se encaminaron en una jornada de peregrinaje que desafió a toda lógica humana. El camino que trazaron tenía una dirección clara para ellos. Se dirigía hacia algo que prometía ser más valioso, algo que se encontraba más allá de las experiencias inmediatas que tenían. No se trataba de personas que seguían tras de una ilusión o una quimera. Habían reconocido la voz de Dios que los invitaba a tener una vida extraordinaria y siguieron tras ella por la fe. Adelante. La fe no es una forma de evadir la realidad, ni tampoco es optimismo subjetivo. Es la capacidad con la que Dios nos dotó para percibir lo eterno en medio de lo temporal, para descubrir lo trascendente en medio de lo cotidiano. Es una lente de la trascendencia que nos permite vivir con propósito, con un entorno que valora lo material, lo visible, lo palpable y lo inmediato. Esta lección establece el fundamento hermenéutico de todo el trimestre, aprender a leer la realidad desde Dios. Ahí está lo que decíamos, ¿no? Vamos a aprender a leer, ¿qué decía, hermana? Leer la realidad desde Dios. Desde Dios. Lo que sigue, hermano, por favor. Nuestra época ha sido fuertemente influenciada por lo que se denomina materialismo científico, una noción que reduce la realidad solo a lo medible y verificable empíricamente, mediante la experiencia comprobada. Si no puedo verlo, medirlo o probarlo en un laboratorio, no existe. Adelante. Esta ideología cierra la puerta a conocer y experimentar la realidad desde otras dimensiones, como las espirituales, éticas, estéticas y trascendentes de la existencia, empobreciendo así nuestra experiencia de vida. Es importante aclarar que existe una diferencia entre el pensamiento científico y la actitud cientificista. El pensamiento científico busca comprender la realidad mediante métodos rigurosos y verificables, reconociendo humildemente sus propias limitaciones, lo provisional de sus conclusiones, los sesgos inherentes a toda observación y las preguntas que escapan a su alcance metodológico. La fe cristiana concuerda con la ciencia como vía para buscar la verdad. Creemos que Dios, además de la fe, nos dio la ciencia como medio para conocer y comprender mejor nuestro mundo. El cientificismo, en cambio, representa una postura ideológica dogmática que eleva la ciencia a única fuente legítima de conocimiento, negando validez a otras formas de comprensión humana como la filosófica, artística, experimental, experiencial o religiosa, mediante la fe. Esta actitud reduce la complejidad del mundo a lo meramente cuantificable, ignorando dimensiones fundamentales de la existencia que trascienden los métodos científicos. Es frente a esta actitud empobrecedora que la fe cristiana entra en conflicto y levanta su voz contra ella, pues desde la perspectiva de la fe, la realidad no está cerrada a las experiencias inmediatas, las que se perciben con los 5 sentidos, sino que existe la certeza de que hay algo más, mucho mayor, que la trasciende, le da soporte y sentido. En esta perspectiva, la que movió a los hombres y mujeres de fe a ir más allá de lo evidente, a moverse hacia lo invisible, a dirigirse hacia una meta mayor que trasciende todo lo que se considera valioso en este mundo. Por supuesto, el mayor ejemplo es Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Él mismo vivió viendo al invisible,
Hebreos 11:27. A lo largo del presente trimestre, cada testimonio que estudiaremos apunta hacia aquel que encarna perfectamente esta visión eterna. En esta lección comenzaremos con la reflexión acerca de la fe y cómo esta es nuestra lente para conocer e interpretar la realidad desde una perspectiva trascendente, la perspectiva eterna. Ahí está, hermanos. ¿Qué tan importante es para nosotros este aspecto, hermanos? La fe. Si nos tomamos del lado, como decía aquí la narración, del lado científico, hermanos, y solo quisiéramos demostrar que es algo real la vivencia, la presencia de Dios en nuestras vidas, pues sería, no lo podríamos lograr, hermanos, porque la fe va mucho más allá, ¿no? Que un método científico o con un conocimiento. Es algo que complementa, ¿verdad? La comprobación de lo que creemos, hermanos, de nuestra fe. Porque hemos escuchado muchas veces afuera, hermanos, que queremos comprobar, por decir, que la existencia de Jesús, ¿no? O de cierto suceso bíblico que hay escrito en la Biblia, ¿no? O la misma Biblia, queremos hacerle una evidencia científica, ¿no? Y esto va mucho más allá, hermanos. La ciencia viene a complementar, ¿verdad? Lo que es y lo que vino Jesús a transmitir en la tierra, hermanos, que es que podamos sentir, hermanos, que Dios existe, que podamos tener la certeza, hermanos, que lo que hacemos, que cuando oramos, que cuando estamos pidiendo algo a Dios, Él nos escucha, ¿no? Que no es algo imaginario, sino que trasciende mucho más allá, ¿no? de todo eso, que hay una respuesta. Y como decía la narración, hay evidencias, ¿no? Hay testimonios de personas que dan fe, hermanos, ahora sí, de que esto sucedió, ¿no? En la historia humana, hermanos. Científicamente también una vez escuchaba que le preguntaban, pues demuéstrame que Jesús, ¿no? Existió científicamente. Y esta persona le explicaba, es que de esa manera no lo podríamos hacer, ¿no? Tenemos que usar el recurso histórico, ¿no? Complementarlo con ello, porque si tú te encierras en una sola área, decía él, pues no vas a lograr, ¿no? Y la historia, hermanos, hay evidencias arqueológicas, históricas, que nos dan fe que la existencia, ¿no? De Jesús. Pero sin embargo, la Biblia nos demuestra, hay tantas cosas, ¿no? Que podríamos ahorita empezar a filosofar, pero la intención de esto, hermanos, que podamos afianzar en esta mañana eso, que es muy importante, la fe en Dios. Y bueno, en el análisis, hermanos, espero no los abrume mucho con los conceptos, hermanos. Como les comentaba, sí hay varios aspectos que son importantes analizar bien, hermanos. Entonces, es bien importante que usted en casa pueda darle una estudiada, hermanos, a lo que son los puntos que vamos a estar tratando a lo largo de este trimestre. Y el punto número 1, hermanos, en el análisis dice la fe como fundamento de la realidad que trasciende, hermanos. Esto trasciende, ¿verdad? Así lo creemos nosotros. Dice el párrafo ahí, dice la fe no es un sentimiento, sino hipostasis, dice. Como les comento, es certeza, fundamento sólido de lo que se espera. Y hay otra palabra ahí que dice eloclos, o sea, es una convicción o prueba de lo que no se ve, ¿no? Nosotros por fe sabemos que Cristo va a venir, ¿no? Esperamos, aunque no lo veamos, pero tenemos esa certeza y ese sentimiento, hermanos, de que es algo real, ¿no? Que sucederá. Y aunque a lo mejor no lo vemos, pero tenemos fundamento sólido, hermanos, para hacerlo, ¿no? Y tenemos convicción y tenemos prueba con nuestra propia vida, ¿no? Número 1, dice ahí el análisis, dice la fe no es un creer, hermanos, a ciegas o un salto al vacío,
sino poseer una certeza interna basada en la fiabilidad de qué, hermanos. ¿Qué aspecto tan importante, hermanos? Si no leemos la palabra, pues no vamos a poder a completar, les digo, todo aquello que nos ayuda, hermanos, a concretar nuestra fe en Dios, ¿no? Un aspecto importante es la palabra de Dios, ¿no? Que nos permite, ahí dice, vivir con la seguridad de que las realidades espirituales y eternas son más firmes que temporales, hermanos. Bueno, más adelante vamos a hacer algunos ejercicios para comprobar esto, hermanos. Número 2 dice, esta certeza hace posible que la fe sea como un lente que reenfoca nuestra percepción, nos permite ver el cumplimiento de las promesas de Dios como una realidad presente, aunque su manifestación completa sea futura, y discernir la mano de Dios en lo invisible, dándole mayor autoridad. Y bien, otra vez, hermanos, ¿a qué? A su palabra, hermanos, que a las circunstancias. También se han creado dogmas, hermanos, se han creado doctrinas por ciertos sucesos, ¿no? Cuando empieza a temblar la tierra, cuando empieza a haber desastres, dicen, no, ya viene Jesús. Y empezamos a escuchar un montón, ¿no? Empiezan a hacer doctrinas, hermanos. Pero la palabra no dice eso, ¿no? Tiene un mensaje muy específico para los creyentes de la Biblia, los creyentes en Dios, hermanos. Lo que trajo Jesús cuando Él vino. De hecho, cuando Jesús viene, hermanos, también viene a confirmar, hermanos, la existencia de Dios. De lo que hemos creído, lo que la humanidad, lo que el pueblo de Israel, todo ese tiempo había transcurrido y había tenido esas experiencias con Dios. Dice la palabra que Jesús viene a hacer esa confirmación, hermanos. Por eso es la gracia, la presencia de Dios para la humanidad. Que incluso, hermanos, yo se los he dicho a algunos de ustedes, ¿por qué creen que la historia humana, hermanos, habla de un antes y un después de Cristo, ¿no? Cristo parte incluso la historia humana, hermanos. Es tan poderoso, hermanos, porque hubo testigos, ¿no? Que dan evidencia de ello, ¿no? Y a través de eso, a través de la fe de ellos, del testimonio de ellos, nosotros podemos hoy tener certeza de lo que hemos creído, hermanos, por el testimonio de ellos, como lo mencionábamos anteriormente. Número 3 dice, y lo que les comentaba, dice, por ello los antiguos se consideraron peregrinos, número 3, peregrinos y extranjeros, según los versos 13 al 16 y del 35 al 38, hermanos. Ahí en Hebreos 11, dice, no encontraron patria definitiva en los sistemas, riqueza o seguridades de este mundo, hermanos. Como dijo Pablo, no se amolden, ¿verdad?, a este mundo, sino que por fe, hermanos, nosotros creemos que este lugar, este entorno es temporal, ¿no? No es nuestra nación o nuestra estadía, ¿no? Sino que vamos mucho más allá. Estamos bajo una esperanza por fe en que Cristo vendrá por sus hijos, que todos estaremos juntos, ¿no? También luego muchas veces basamos nuestra vida, hermanos, no quisiera adelantarme, en estas filosofías, ¿no? En la seguridad, en las posesiones que logremos como seres humanos, que no es malo, hermanos, pero también no podemos formular poner toda nuestra fe en ello, hermanos, porque eso viene y va, ¿no? Un día lo podemos tener y mañana, quién sabe, ya no lo tenemos, hermanos. Entonces, por eso los antiguos se consideraban peregrinos, hermanos, y extranjeros, porque iban caminando hacia Dios, ¿no? Hacia su patria celestial, en esa esperanza de fe, hermanos, que los alentaba y que hoy aún tenemos testimonio de ellos, hermanos. Y como les decía, nosotros mismos también somos un testimonio, damos fe
de esto que está sucediendo en el mundo. Número 2, hermanos, dice, la fe clave para una cosmovisión correcta, hermanos. Clave para una cosmovisión correcta. ¿Alguien sabe qué es una cosmovisión, hermanos? A ver, Eliezer nos va a decir ahorita. O si no, búsquelo ahí en su celular. Es una manera de pensar, un criterio, ¿verdad? Así es. Así, en medio de tantas culturas, hermanos, la fe, hermanos, es una clave para una cosmovisión correcta sobre la comprensión de Dios, ¿no? Dice, sigue diciendo ahí la lección, dice, por la fe entendemos, la fe es una forma de conocer y comprender, hermanos. Es una forma de conocer y comprender. Y sigue diciendo ahí, la siguiente, por la fe entendemos, es la facultad que nos permite interpretar correctamente el origen y el propósito, hermanos, del universo. No por azar ciego o por procesos accidentales, sino por la palabra creadora del Dios que dirige y ordena todo, ¿no? Palabras muy elocuentes las que nos escribieron aquí, pero básicamente es decir que Dios, ¿verdad? Es el creador de todas las cosas y que creemos en su existencia de que Él es el creador, ¿verdad? De todo lo que existe, todo lo que hay y de lo que vendrá en un futuro. Número 1 dice ahí, hermanos, recuerda, estamos viendo la fe desde clave para una cosmovisión correcta. Dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe desmonta el materialismo cientificista, afirma la creación de Dios y se abre al conocimiento científico de esa buena creación, hermanos. La fe desmonta el materialismo científico, hermanos, y afirma la creación de Dios y se abre al conocimiento científico, hermanos. La Biblia no está peleada con la ciencia, ¿verdad? Sino, como les decía, es complemento de la comprobación de la existencia de un Dios, ¿no? E inclusive de todas las ciencias, hermanos, que usted se pueda imaginar. A lo mejor algunas no las conocemos, como la biología, la medicina. No solo por el hecho de que haya cosas, hermanos, sino que ese conocimiento que se ha adquirido, hermanos, nos dice algo, como dicen ellos, nos da la comprobación, hermanos, de que hay un creador. Y algunos lo niegan, ¿no? Pero la mayoría de ellos se basan en hipótesis, hermanos, en cosas que no son comprobables, ¿no? Decía que un teólogo científico, hermanos, que era peor, dice, no creer en Dios y estar sin Dios, ¿no? Lo pierdes todo, dice. Pero si no existiera Dios y creíste en Él, pues no pierdes nada, ¿no? Entonces, inclusive con la lógica humana, hermanos, así lo mencionaba él, ¿no? No sé si tengan algún comentario con respecto a ello, hermanos, de en sus experiencias y en su estudio bíblico que ha tenido, cómo la fe de usted hace esto, hermanos, desmonta el materialismo cientifista. No sé si he tenido la oportunidad de tratarlo con alguien hasta aquí. Sí, nos llegamos a topar con esto, hermanos, ¿eh? En cuestiones también de los estudios que hacemos secularmente, también hay cierto debate, ¿no?, sobre la existencia de Dios. Sí, me tocó platicar con una hija, mi hermana Chuyita, que ya está descansando, donde precisamente ella no aceptaba que existía Dios porque pues están acostumbrados al método científico, ¿no? A lo que ellos, ser profesional, tiene que ser comprobante, pesado, experimentado, todo el método científico. Entonces para ella no existía Dios.
¿sí? Entonces fue un poco difícil en mi experiencia de ser principiante en ese tiempo de poder platicar con ella. Pero lo que conmovió a ella, el saber que cómo es que Dios, nuestro Dios en el cual nosotros creemos, tiene el control de todo. Digo, porque platicar con alguien que tienes que comprobarle que Dios existe, ¿no? La única manera que hay que decir a veces, compruébeme que Dios no existe, ¿verdad? ¿De qué manera puede usted comprobarme que Dios no existe? Y yo lo Sí, puedo, ajá. ¿verdad? Eso es lo más real que hay, porque en mi vida, por ejemplo, yo le digo, en mi vida él me contesta cuando yo le hablo, tal vez no con voz, pero cuando yo le pido algo, una prueba de fe es que él me concede cuando él quiere concederme las cosas. La plática con él es muy importante. Entonces por ahí fui metiéndome, ¿no? Eran mis pininos, se puede decir, de Meninos. platicar con una persona así. Pero sí es un poco difícil. Ya vimos en las clases anteriores cómo es que filósofos como Sócrates y Platón sostenían ellos en contra de todas las creencias y filosofías que había en ese tiempo, especialmente con los relativistas, que había alguien, un ser supremo, que tenía que haber un ser supremo para que tuviera el control de todas las cosas, que sostenía los planetas, que sostenía los vientos. Entonces ellos llegaban a esa conclusión a pesar de no creer en Dios. Gracias, hermanos, por compartir su experiencia. Y vamos a avanzar, hermanos, porque nos va a llevar hasta allá, esta lección. Dice número 2, hermanos, ahí. Dice, este lente nos permite leer el mundo visible como la obra de un artífice invisible dotado de significado y sentido a toda la creación y, y situando nuestra existencia en una historia de redención y propósito eterno dentro de un drama que abarca a todo el cosmos. Muchas veces yo les he mencionado, hermanos, que qué increíble es cuando uno entiende, hermanos, y si usted se pone enfrente de todo de un cielo o de un mar, hermanos, y nos vemos, nos dimensionamos frente a todo eso y venimos siendo como un granito, ¿no? Un granito de arena, diríamos, lo expresamos muchas veces, en medio de todo el cosmos, hermanos, en medio de las galaxias, de todo lo que existe. Dios dice la palabra que se interesó en nosotros, hermanos. Nos da nuestra importancia y nos ha dado un propósito, hermanos. Un propósito eterno para nuestra vida. Ese es importante, hermanos, recordarlo, ¿no? Y a través de la palabra, hermanos, nosotros dice que viene a ser excelente, ¿verdad? Que nos permite tener una convicción y ir formulando nuestra fe y, como decía Pablo, ir creciendo de fe en fe, hermanos. No sé si tengan algún comentario respecto a esto que mencionamos, hermanos. ¿Alguien? Entonces, hermanos, la existencia de Dios, todo lo que existe, hermanos, es evidencia, ¿verdad? De la presencia del Creador, hermanos, a lo largo de la historia humana, ¿no? Sí, Jorge. Pasa vos. Con respecto al tema, siento que la mejor prueba de que Dios existe, pues son nuestras propias vidas. Nuestro testimonio. Es nuestro testimonio frente a otras personas que tienen esa duda, que tienen esas preguntas, que ¿existirá Dios? ¿Existirá Jesús? Ujú. Pues creo que la mejor prueba o respuesta a esas preguntas somos nosotros, es nuestras obras, la manera en que actuamos, nos comportamos, cómo vivimos frente a ellos, ¿no? Porque también pues somos como que expuestos a decir soy cristiano porque sé que existe Jesús,
que vivió y murió por nosotros. La otra vez comentaba Eliezer al frente que le gustaría escuchar alguna anécdota de mi vida como policía para los que no saben que soy policía. Sí, Es difícil ser sí. policía y que tus mismos compañeros digan, eres cristiano, eres policía y Ajá. eres cristiano, pero pues, sabes que en este mundo pues casi no existe un Dios, no existe Ajá. Dios. Y le digo, no, ¿cómo Fíjate. no va a existir Dios? Y le digo, si los malandros, que son malandros, se invocan a sus santos, invocan a quien Tienen tenga que fe en invocar, algo, ¿no? exactamente porque le Le piden dan que un poder nosotros a no algo. los agarremos. Con mayor razón, uno como policía también debes de creer en Dios para cuidarte de ellos, porque ellos son personas malas, porque ellos no son gente buena, ellos no perdonan la vida, no creen. Para ellos es diversión y hasta donde se les acabe, como dicen, el corrido o la vida, hasta ahí llegó. Y Una entonces, perspectiva de vida, ¿no? así es. Entonces, Es una forma, como decimos, un lente de ver la vida, ¿no? de ver la vida. Una de mis anécdotas la quiero compartir porque la verdad yo desconocía, fíjese, a pesar de ya haber nacido en la iglesia, Mm. a veces cuando hacemos intervenciones a lugares que les consideramos como picaderos, pues encontramos personas viciosas, pero que invocan a sus santos. Me topaba con esculturas de la Santa Muerte, por lo regular la mayoría se inclina a ese, ¿no? Y yo lo que hacía, aparte de detenerlos, es que yo destruía esas esculturas. Pero yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Para mí era como decir, pues le quito un peso de encima a esta persona, ¿no? Pero yo no sabía hasta que compartí esta historia con otro compañero que le decía, mira, yo cuando hago intervenciones veo estas cosas, pues pareciera que son inocentes, pero realmente hay algo atrás de eso. Claro. Compañeros que hacían lo mismo que yo, ahorita fallecieron. A mí lo que me pasó por andar destruyendo esas cosas, por meterme en caminos del enemigo, lo que me pasó fue un proceso que tengo hace de 5 años. Quizás Dios no permitió que tocara mi vida, que yo no estuviera como los otros compañeros fallecidos, pero sí fui lastimado de alguna manera. Entonces, compartiendo con mi compañero, es que dice, es que esas estatuas para ellos están como bendecidas de alguna manera. Como cuando los católicos van y bautizan a sus niños, o que van y bendicen el carro y que van. Pues los malos más o menos así trabajan con esas esculturas. Exacto. Y uno se mete sin querer queriendo con esas cosas, pues te estás metiendo también en caminos del mal, estás enfrentando cuando sabes que a lo mejor tu vida no está bien también delante de Dios. Así es, por eso estamos viendo ahorita en este punto que por eso dependiendo de dónde enfoquemos nuestra fe, es nuestra forma de conocer y comprender la vida, hermanos. Y comprender tanto Sí, bueno. si usted está en una perspectiva bíblica, en una vida cristiana, pero también como dice Jorge, cuando hay otros tipos, ¿verdad? Otras formas de ver la vida, ¿no? Otros dioses, podríamos decir. Y cuando la lección nos invita a eso, hermanos, a que podamos tener la certeza, hermanos, enfocar bien nuestra vida en quién hemos creído, hermanos, porque en veces como que se distorsiona nuestra visión de lo que somos, de quiénes somos y de dónde somos, ¿no? Y tantas preguntas que luego nos hacemos cuando pasamos, por eso hablamos de las situaciones que luego nos pasan, ¿no? Entonces hay que situarnos siempre, tener esa, como lo hacían los antiguos, decía la frase anterior, que no es nuestra vida total, ¿verdad? Este mundo, ¿no? Sino hay algo más. Sigue diciendo ahí la lección, hermano, sígame, porque sí trae varios aspectos en la aplicación que vamos a ir tratando respecto a esto, ¿no? Dice, por ello debemos despojarnos de todo peso de pecado e ideologías carnales que nublen nuestra visión de lo eterno, es de lo que hablábamos, hermanos, y sumarnos a la comunidad de testigos de la fe perseverante como una experiencia comunitaria. Y nos pregunta la lección, hermanos, ¿qué personaje de la fe a usted le ha inspirado más? A ver, unos dicen que Pablo,
¿Quién más, hermanos? ¿Con quién se siente identificado? Job, Daniel, dicen. Esther. Muchas veces los idealizamos, ¿no? A los profetas, a los que dan testimonio. Y les digo, perdemos el enfoque, ¿no? Nos enfocamos en ellos, pero no son ellos, hermanos. Hay algo que trasciende en ellos. Y es donde nosotros, hermanos, debemos ver. Inclusive como comunidad cristiana, les digo, nos podemos perder, ¿no? Porque creemos que esa vida que lleva tal hermano es pues la buena, ¿no? Y creemos que eso es, ¿no? Entonces, nuestra fe, hermanos, debe estar basada, veíamos, en la palabra de Dios, hermanos. En el testimonio que como comunidad, hermanos, nos inspira, ¿verdad? A dar fe y certeza, hermanos, de que Dios es algo real, que no es algo ficticio, ¿no? Y se desarrolla en nosotros y Dios nos hace crecer a través de su palabra nuestra fe, hermanos, en lo que hemos creído. Entonces, es bien importante, hermanos, si hemos dejado de leer la palabra de Dios, si no sentimos ese interés, hermanos, por adentrarnos, pidamos a Dios, hermanos. Porque cuando nos llegan las preguntas, hermanos, científicas o las preguntas que vivimos en nuestro entorno, hermanos, nos quedamos así como que ¿será real o no será cierto? Entonces debemos estar preparados, hermanos, porque hay muchos testimonios que dan fe, ¿verdad? De Dios, de cómo mirar la vida en Dios. Mi hermano Miguel, por último. Lo más importante que puede haber, porque nuestro testimonio ante todos los demás, como testigos de que Cristo existe en nuestra vida, a veces no tenemos ni que hablar, no lo vemos porque simplemente la gente se da cuenta porque somos diferentes a ellos, ¿no? Y no para vanagloria, sino porque pues no hacemos lo mismo que ellos, a que están acostumbrados la mayoría. A mí me dijo un vecino, dice, usted dice, es aleluya, porque así le dicen, no, le digo, pues quiero entender que creo en Dios, le digo, sí creo en Dios, le digo. Dice, porque usted no habla igual que los demás, ¿verdad? No habla como todos mis vecinos, como todos. Entonces, refiriéndose a eso, nosotros tenemos que, así como los anteriores dieron testimonio de su fe, también nosotros estamos comprometidos a enseñarles con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, que Dios existe y que Cristo vive en nuestros corazones. No es tan difícil perder el punto de vista de cuando nos Y preguntan qué algo. responsabilidad, ¿no? Es una También, gran responsabilidad, claro. eso sí, y tenemos que tomarla personalmente, no esperemos a que mi hermano lo haga, o mi esposa, no, yo tengo que tomar esa responsabilidad de ser testimonio para Dios. Sí, porque muchas veces utilizamos el yo creo que así, y no mencionamos la palabra, hermanos. O predicamos así, o sea, yo creo que esto, yo me imagino. No, la palabra dice, ¿ok? Entonces es bien importante no desenfocarnos, hermanos, no desenfocarnos y perder de vista la palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar al punto número 3, hermanos. Dice la fe. Dice el ente cuyo foco está perfeccionado en Jesús, según Hebreos 12, del 1 al 2. ¿Qué nos dice Hebreos 12, hermanos? Vamos a recordarlo, Hebreos 12, versos 1 y 2. Andrés, si nos puedes leer, por favor. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2.
Pasados, hermanos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como les mencionaba anteriormente, Jesús viene a ser la confirmación, hermanos, de los testimonios de la Escritura que en aquel tiempo había, hermanos, y confirma, ¿verdad?, sobre que hay un Dios, ¿verdad?, que Él era el Hijo de Dios, que venía a cumplir la palabra de Dios y perfecciona en nosotros, hermanos, porque como dice Hebreos, dice dice, fijemos la mirada en Jesús, Él es el iniciador y perfeccionador, dice esta versión, de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué importante es para nosotros esto, hermanos? ¿O qué importante debería ser? Que Jesús, hermanos, es quien va a ir perfeccionándonos en nuestra vida y en nuestro caminar con Él. Número 1 dice ahí, dice Jesús es el autor de la fe, hermanos. Jesús abrió el camino de la fe perfectamente. Él es quien dio origen a la fe y quien la produce, hermanos, en nosotros. No es usted, no es obra del Espíritu Santo. Es Jesús, hermanos, quien produce en nosotros, lo estamos viendo en el texto bíblico, ¿verdad? Produce en nosotros esa fe. Número 2 dice, como consumador, llevó la fe a su plenitud, reinterpretando la cruz, un aparente fracaso como la máxima victoria. Poner nuestra mirada en Jesús nos permite calibrar nuestro lente, hermanos. Por medio de Él es posible interpretar todas circunstancias a la luz de la esperanza y el gozo eterno de Dios. En esta semana ya estuvimos acompañando a mi hermano Alex en ese desenlace, ¿verdad?, de una vida que sirvió a Dios. Y cómo se exaltaba eso, hermanos, que Jesús es quien nos permite vivir esas circunstancias, hermanos, en nuestras vidas, pero nos da una esperanza, hermanos. Tenemos esa luz y el gozo que a pesar de la tristeza o la pena que podríamos sentir, hay una esperanza a través de Cristo Jesús, ¿no? La vivimos, hermanos. Más en estas circunstancias tan difíciles, ¿no? Cuando alguien fallece, cuando un familiar fallece, hermanos. Pero también debe estar en nuestra vida, hermanos, con esa conciencia de que Dios es nuestra plenitud, hermanos. No sé si han escuchado que, no, pues tu Cristo está ahí crucificado, ¿no? Lo crucifican en una cruz, lo tienen todavía ahí clavado en el madero, ¿no? Algunas religiones, pero sin embargo creemos que la palabra de Dios nos da testimonio de que Cristo ya no está muerto, hermanos. ¿Ahora usted lo cree eso? Hace más de 2000 años, hermanos, hubo testigos, y vuelvo a mencionarlo, que partió la historia humana, hermanos. Tanto así fue, hermanos, que el imperio más poderoso no pudo sostener esa verdad, hermanos. Imagínense, ¿no? Trate de mencionarlo, hermanos, que Jesús, que decían, Jesús está vivo. Lo vimos vivo, lo tocamos, lo sentimos, comimos con Él. Porque después de resucitado, dice la palabra de Dios que Él estuvo, ¿verdad?, todavía un tiempo con sus discípulos. Entonces, hay muchas circunstancias en la historia humana, hermanos,
que no debemos de perder de vista, ¿no? Eh, Luego en nuestra vida, les digo, nos desenfocamos, hermanos, o nos enfocamos hacia el éxito, hacia lo que hoy nos promueve, ¿no? El éxito personal, el sentirme bien. Si yo estoy bien y no afecto a los demás, pues no hay problema, ¿no? Y la palabra de Dios hoy nos hace un llamado, ¿no? A vivir en plenitud, pero ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús, creyendo en fe, hermanos, pidiendo que Él nos haga crecer en fe, hermanos. Y para algunos dicen, a veces me da miedo, ¿no? Pedirle fe a Dios porque luego vienen las circunstancias, ¿no? Y las que muchas veces no, el ser humano no quiere pasar, ¿no? Pero es algo que debe ser continuo en nuestra vida, hermanos. Ir pidiendo a Dios que crezcamos. No ser los mismos, hermanos, sino podamos ir creciendo de fe en fe. Que esto se consume, pues, en nuestros corazones, hermanos. Se siga consumiendo en nuestras vidas. ¿Sí, Elizabeth? Micrófono por ahí, si me lo pueden. Estoy tratando de descifrar bien cómo lo Sí. están presentando el asunto de la fe. No sé si como un ser inanimado o algo así que tenemos, pero entendamos que bueno, yo quisiera explicarlo de esta manera. La fe es una virtud que todo ser humano tiene y que desarrolla a partir de una serie de evidencias o hechos comprobables que lo hacen creer. Y entonces en ese momento se manifiesta esa virtud del ser humano de creer, porque eso es la fe, es creer, es esperar. Entonces, a la luz de nuestra época, estamos ante el cuestionamiento de lo que se cree, ¿no? Las nuevas generaciones ahorita están en la misma situación que muchas otras generaciones que nos preceden estuvieron. Lo Y mismo, me pero gustaría diferente empezar sabor, con ¿no? eso, puntualizando eso. Lo que estamos viendo ahorita, el debate acerca de las ideas y acerca de la fe, es decir, lo que creemos en donde la hemos puesto, no es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Ujú. Esto tiene siglos, no solo décadas, sino tiene siglos de controversia. Entonces, si hoy día nos enfrentamos a ciertos argumentos, no crean que es ahorita de apenas los científicos que lo acaban de descubrir. No, son argumentos y son debates antiguos, muy antiguos. Como nosotros lo hemos dicho de una y otra vez, nosotros hemos decidido creerle a Dios por la evidencia que hay. Por la evidencia que hay y el argumento que hay, nosotros hemos decidido creerle a Dios. Complementan, ¿no? Suficiente el texto bíblico para nosotros y lo que mencionabas hace un momento, toda la evidencia arqueológica y antropológica que dan testimonio que Jesús verdaderamente existió como persona, como ser, verdaderamente existió. Por eso se hace alusión en el texto de la narración, que no es una quimera, o sea, no es una idea fantasiosa que nos la imaginamos, o los hombres de aquella época, en este caso los apóstoles, se la imaginaron y nos la vendieron y todo el mundo la creyó. No es eso. Hay evidencia arqueológica y antropológica de que Jesús existió verdaderamente. Existe. Sí. Y existe el testimonio bíblico de los hombres que con él estuvieron y dijeron, como el caso de Pedro y de Juan, cuando están ahí ante las autoridades judías, es decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juan lo repite en su carta, allá primera carta de Juan, él lo vuelve a afirmar y dice, lo palpamos, lo vimos, estuvo con nosotros. Creo que ellos son de los pocos que pueden decir, o de los minoritariamente muchos que pueden decir que lo vieron, como el caso de ellos. Toda esa evidencia para todos los que hemos creído después de ellos, y acuérdense que a Tomás, a partir de la incredulidad de Tomás vino la bienaventuranza, porque dijo Jesús, bienaventurado el que sin ver
creyó. Y viene una bienaventuranza para todos los que después de ellos, por la Sí, es palabra de algo ellos, bíblico, ¿no? hemos creído. Ajá. Entonces, esa evidencia hace que nosotros podamos creer, o Cer- quienes crean Nos en da Jesús. también certeza, ¿no? Exactamente, nos da la certeza y nos aleja del concepto científico. Ujú. Y más bien, nosotros lo vemos desde el punto de vista de decir, ok, sí, existe todo eso, pero gracias a Dios. Ujú. O sea, no es porque exista por sí mismo. O sea, no es la explicación Ujú. de nuestra existencia y del cosmos. No, sino es Tiene Dios su y origen en después el Dios. cosmos. Ajá. Y después el cosmos, por eso existe. Y los cientificistas, como se plantea ahí, o los que se inclinan por la ciencia, lo ponen al revés. No, primero existe la ciencia y ya después existimos todo lo demás y nos inventamos todo lo que querramos. Entonces, exactamente, nosotros no vamos por ese camino, ¿no? Sino Ujú. todo lo contrario. Reconocemos de Ahora, dónde es la fuente, ¿no? De Sí, todo. y me gustaría terminar mi comentario con esto. Apoyado, hermanos, Fundamento doctrinal. en la historia, Ok. en la historia, y de cómo todos los argumentos que hoy día podrían suscitarse, y de que no es la primera vez, sino que ya se planteó antes. Si hoy día tenemos conflicto con quienes no creen y hay debates, porque los hay, hermanos, hoy Sí, día sí. hay debates fuertes de quien siguen afirmando que Dios no existe y quien dice que sí existe. Bueno, todos esos debates están basados en argumentos previos que ya existen, pero cada Ujú. generación se enfrenta a esto. Cada generación tiene que decidir qué va a creer. Sí. Si permanece poniendo su fe en lo mismo que el anterior o se renueva, ¿no? Por eso les comentaba hace un momento lo de la renovación. Hay que tener mucho cuidado. Primero, no olvidemos que no es nuevo. Primero, no olvidemos que no es nuevo. No sintamos como que, oh, y ahora sí, como que ahora sí Nos están, agarran más están atacados. atacando la fe, están atacando. No se espanten, Sí. no es nuevo. Y segundo, si realmente sentimos que nos tambalea la fe, que escuchamos un argumento que nos hace pensar y decir, ah, caray, yo lo que les recomendaría es estudiemos. Estudiemos. Aquí estamos dando una introducción a la clase y todas las demás clases están Ujú. dando una introducción muy bien a los argumentos y a las bases que todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de procurar, ajá, tener, pero así a la mano para crecer poder en defendernos y ellas. poder estar seguros y en ningún momento sentirnos tambaleados, porque hay buenos argumentos, hermanos, les debo decir, Sí. hay buenos argumentos desde la ciencia y desde el no creer que Dios existe, ¿no? Y el más conocido, ¿no? Que ya hemos platicado, la existencia del mal, ¿no? Y responder esa pregunta, ¿cómo la respondemos desde la fe? Porque quienes no creen dicen, bueno, ¿y eso? Y ahora pues nadie ha visto a Dios, ¿no? Otro argumento también que se escucha, o sea, ¿tú me lo puedes enseñar? No puedes, muéstramelo. Entonces ese tipo de argumentos todavía están por ahí, y muy Ujú. fuertes, pero desde la fe y desde la palabra de Dios hay mucho más fuente. Y un autor ya lo dijo, mi fe, la fe que yo tengo no es suficiente para que yo sea ateo. ¿Qué quiso decir con ese título? Que se necesita más fe para creer las teorías científicas que para creer en Dios. Sí. Muchas veces en las cuestiones científicas, pues sí se entra la filosofía y mezclan, ¿no? Entonces, el llamado es eso, hermanos, a prepararnos. ¿Sí, hermano Miguel? Hay algo que quiero mencionar. Él se sigue mostrando su poder y es hacedor de milagros. Esto que les voy a comentar me emociona mucho porque ahí en la calle donde nosotros vivimos hay una familia que durante mucho tiempo decían que eran ateos, inclusive tenían muerte ahí, que para mí no tiene nada de santo, pero bueno. Un día lluvioso, y lo voy a dar como solamente como testimonio para gloria de Dios, porque esto me emociona a mí grandemente, ver cómo Dios se manifiesta ante la gente para que crea. Ya eran como las 11:30 de la noche. Fueron un grupo de como 6 muchachos que yo conocí, jovencitos, a buscarme a la casa. Pastor, quiero hablar con él. Me decían, pastor. Dice, buenas noches, ¿no? Ya estaba ya acostado en la cama. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No, dice mi mamá que si puede ir, por favor. Es
que tenemos un problema bien grave. Digo, mira, no soy pastor, digo, pero ¿qué puedo hacer por ti? No, dice, quiero que vaya a la casa, dice que mi hermanita se puso muy mala. Y dice mi mamá que se puede ir a orar por ella. Fíjense, la persona que adoraba una familia muy grande, por cierto. Entonces yo me cambié rápido y estaba lloviendo intensamente, no es que me fui. Bueno, llegué a la casa y la niña estaba como si estuviera mal de la cabeza. Así que fueron al paseo y que ya regresando, la niña estaba así, que se quitaba la ropa y salía corriendo, gritando. Así. Es impactante. ¿Sí? Pero yo con la confianza en el Señor, muestra tu poder, muestra tu gloria. Yo solamente vengo aquí como tú humilde. Si tú quieres, tienes un propósito. Para no hacerla grande, se juntó toda la... Y ya lo primero que les dije, que si le vamos a acudir con el Dios, que es Dios verdadero, en el cual ustedes no han querido creer, ahora, si ustedes le van a pedir algo, tienen que poner su confianza en Él. Quieren que le pidamos algo, porque yo voy a pedirle a mi Dios. Quieren que le pidamos algo, por favor quiten eso de ahí y vamos a pedir. Eso es verdad. Hermano, oré por ella, Dios me permitió esto. Y la niña se quedó tranquila, pero sí todavía. Al segundo día yo no pude ir a visitarlos, quedé que iba a ir a visitarlos, pero al tercer día sí, bajé, ya no estaba lloviendo. Cuando veo a la niña parada en la reja, la niña se dio cuenta de todo. Y que me ve y corre a la reja a ver, ¿cómo está? Mira, yo te miro bien ya. Sí, dice, ya me compuse, dice, Dios me compuso. Fíjate, la niña. Sale el abuelito, pásenle todos bien contentos. Dios se manifestó. Eso es lo que hasta el día de hoy, si estamos dispuestos a dar testimonio. Son experiencias que podemos pasar. Son ¿no? experiencias que en ellos, ahora cada vez que paso con ellos, me saludan y estoy invitado a su casa. No he ido hasta el día de hoy y lo lamento mucho porque no he ido y es una puerta. ¿Sí? Pero estoy con el propósito de que voy a ir porque es una casa, la cual ya teníamos tiempo. Pero lo que yo quiero decir es esto. Esto es la forma en que Dios se manifiesta para todo aquel que no cree. Hay un punto en donde va a llegar el momento preciso. Por eso el Señor dice que vayamos, Sí. no que nos estemos esperando. Sí, incluso como humanidad, ¿no? Cuando surgimos, ahora sí, hablando biológicamente, de hecho fue una noticia esta semana, que cuando se fecunda el óvulo, detectaron una luz, dice, que como si algo lo hubiera activado, dice, y de inmediato se activa todo el sistema para formar una nueva vida, ¿no? Y de igual manera, lo mismo pasa en la fe, ¿no? Cuando viene Dios y nos sigue enseñando, ¿no? Como es estas experiencias de vida, nos hacen crecer también, ¿no? Sí, y al Son hoy parte de... precisamente es eso. No les sirvió nada más a ellos. Sí, sino a uno mismo. A mí aumentó muchísimo mi fe. Porque yo, ¿quién soy? Que yo no tengo ninguna capacidad, no soy digno incluso de que Dios me use, siervo. Pero Él quiere estarse con nosotros. Y cuando nosotros demos que creemos en Él. Sí, Que gracias, su hermano. amado es nuestro Señor. Gracias, hermano, por compartir su experiencia. Más adelante nos va a dar oportunidad la lección, hermanos, para platicar de algunas experiencias. Vamos a pasar a la aplicación y vienen las preguntas ahí, hermano. Dice, ¿cómo cambiarían sus decisiones diarias? Fíjese, si reconociera que lo no visto de Dios es más real que lo visible, hermanos. Nuestra perspectiva de vida, hermanos, nuestra vida diaria. ¿Cómo cambiarían nuestras decisiones, todas las decisiones que tomamos, si reconociera que lo no visto de Dios es más real que lo visible, hermanos? Luego nos equivocamos, ¿no? Tomamos decisiones que no van como muy de acuerdo con lo que Dios estipula y luego pues nos vienen las consecuencias, ¿no? Y es cuando, por eso Jesús y a través de su Espíritu Santo pues nos ayuda, ¿no? A componer el camino. Todos los días tomamos decisiones, ¿no?
en que si eso, hermanos, es lo mejor para nuestra vida, tanto delante de Dios como para nosotros, ¿no? Nuestro presente no lo podemos asegurar nosotros, hermanos, sino ahí está Dios, ¿no? Nos dice, pues aquí estoy, ¿no? Para guiarte en tu vida. Entonces, hagamos esta reflexión, hermanos. Número 1 dice ahí, actúe coherentemente con su fe trascendente. Dice, los héroes en Hebreos 11 no solo creyeron, ¿verdad? No solo se quedaron encerrados esta vez, sino dice que actuaron desde esa certeza. ¿Qué dice más ahí? Con sus acciones, ¿verdad? Ofrendando, construyendo, con sus acciones, fueron la encarnación de su certeza en lo invisible. La fe auténtica es el binomio inseparable, certeza, acción, hermanos. Por eso hoy muchos jóvenes demandan eso, ¿no? No tan solo es razonarlo, hermano, o aprenderlo, sino también es tocarlo, sentirlo, hermanos, hacerlo visible ante los demás, ¿no? Ser coherente, hermanos. Trasciende, tiene mayor impacto, ¿verdad? Una comunidad cristiana cuando hace lo que Dios quiere, hermanos. Cuando lo transmite, hermanos. Su fe auténtica, ¿verdad? En la comunidad, nuestro testimonio, todos esos aspectos de nuestra vida trascienden, hermanos, cuando somos coherentes, ¿verdad? De nuestra fe. Sigue diciendo ahí, el punto dice, examine sus decisiones cotidianas, dice, ¿reflejan una confianza en la ciudad celestial o buscan únicamente seguridad terrenal? A ver, ¿quién pudiera compartirnos alguna experiencia? Cuando se ha tomado decisiones, ¿reflejan una confianza en la ciudad celestial? Hablando del reino de Dios, en esa perspectiva de vida. ¿O buscan únicamente asegurar algo aquí, hermanos? Pero me gustaría escucharlos. Sinceramente, hermanos, es momento de compartir. ¿Reflejan una confianza tus decisiones de Dios, o sea, en la promesa de Dios, o buscan nada más algo que sea seguro aquí en este mundo, ¿no? Con un bienestar, dicen algunos. Puede ser un área, ¿no? Pero hay muchos otros aspectos de nuestra vida. Lo dice ahí, ¿no? Como cada elección, como cómo usa el dinero, el tiempo, las palabras. Es una oportunidad, dice ahí, para aplicar el lente de la fe. Cuando tomamos nuestras decisiones. Yo pues como al diario le pido por mi familia, ¿no? Ajá. Estén bien, más mis hijos. Como ya saben muchos pues, que son policías y están jóvenes los dos, no les pase nada. Y pues para mí pues es pues ahorita ya nada más es pues lo poco que me queda de vida, pues estar aprendiendo más de Dios y también pues quiero que me sane, porque mi enfermedad pues no Voy se a quita poner ya. un ejemplo un poquito más, por decir, a los hijos, hermanos, como fuimos enseñados, nada más no se nos enseña moralmente a ser buenas personas, a tratar bien al prójimo, no ser delincuentes, y ya, a dejar un legado de que hicimos cosas buenas. Se parece mucho como a la vida cristiana, ¿eh? Pero va más allá de eso, hermanos. Cuando la familia, cuando el padre de familia, la madre de familia, comparten esa visión de Dios que tienen hacia su generación, hermanos, eso impacta. Eso impacta desde casa, como comunidad cristiana, y también al mundo, hermanos. Transmite, trasciende
la fe, ¿no? No tan solo en un bienestar terrenal, hermanos, sino nuestras generaciones futuras. Porque alguien como que diría, pues no me importa, ¿no? A mis nietos de allá de la cuarta, quinta generación, pues que les vaya bien, ¿no? No debemos de vivir así, hermanos. Debemos de vivir con esa preocupación, ¿verdad? Con esa responsabilidad de transmitir a mi generación lo que Dios trajo a mi vida, ¿no? Y fue donde el pueblo de Israel se perdió, hermanos. Pero en Cristo Jesús, hermanos, Él lo establece, ¿verdad? Y ha llegado hasta nuestros tiempos. Por allá, Cintia, iba a comentar. De cómo usamos nuestro dinero y el tiempo. En mi forma de pensar, yo siento que cuando Dios nos da un trabajo o nos da la capacidad o la bendición de pues tener un sueldo, ¿no? En la manera en que usamos el dinero pues también tiene que ser de una manera responsable, ¿no? Tanto terrenal como pues para, ahora sí como dice la ciudad celestial. Por ejemplo, para mí es muy importante, a mí me gusta gastar mucho, pero para gastar mucho pues tengo que trabajar mucho. Pero si tengo la bendición de trabajar, pues el dinero que yo tengo obviamente tiene que ser priorizado, pues nuestros gastos, ¿no? La renta, la comida y todo eso, pero el dinero que tenemos también tiene que ser priorizado tanto en el diezmo como en el apoyar. Ni siquiera es directamente a la iglesia, sino apoyar a algún hermano que tenga una necesidad, algún hermano que necesite algún medicamento, cosas así, independientemente del dinero que tengamos pues por parte de servicio, ¿no? A veces no hay en servicio. Entonces, si Dios nos da la bendición de tener un poquito extra, pues ¿por qué no ayudar al prójimo, no? Pero también creo que es muy importante sentar bases de ser financieramente responsables. El que, como dices tú, ok, yo tengo un trabajo ahorita, pero yo no sé si mi hijo va a tener un trabajo, yo no sé si sus hijos van a tener un trabajo. Entonces, enseñarles pues que el dinero pues es una responsabilidad grande, ¿no? Entonces, si Dios te da la bendición de tener mucho, poquito, lo que tengas, saber cómo priorizar, obviamente, pues tus necesidades que tengas, pero también pues dice, ¿no? O sea, dame lo que me toca, y eso yo siento que es un acto de fe, o sea, porque a veces en lo personal me ha pasado, ¿no? Que digo, híjole, o sea, voy a dar mi diezmo, pero pues voy a andar bien corta toda la ¿Cómo lo voy a semana. hacer, no? Pero una y otra vez Dios me ha demostrado que cuando tú das ese paso de fe de que das tu diezmo o ayudas a alguien o cualquier cosa de esa manera, hablando financieramente, pues Dios te bendice, o sea, y no te falta nada, como decíamos a veces, ¿no? Frijolitos y tortillas, pero no te falta nada. Sí. Y en el tiempo, creo que también es muy importante, es algo con lo que yo batallo mucho, el balancear nuestro tiempo. Yo entre semana, la verdad, le doy mucha prioridad a mi trabajo, pero el trabajo pues es terrenal, ¿no? Entonces, creo que sí, yo en el tiempo batallo mucho en que debo dedicar más tiempo, tal vez a leer un poco más la Biblia, enfocarme en otras cosas, estar un poquito más al pendiente de mi familia y no tanto en mi trabajo. Entonces, yo creo que sí es muy importante que tengamos en cuenta que, digo, estos son dos ejemplos, ¿no? Son los Pero, equilibrios, ¿no? Que debe de haber en ajá, nuestra un vida. equilibrio entre pues el dinero y el tiempo que tenemos. Todos tenemos el mismo tiempo al día. Yo creo que es 24 horas en un día. yo creo que es 7 días de la semana. 365 días del año. Y también aprovechar el tiempo que tenemos, pues para acercarnos más a Dios, ¿no? Porque creo que si algo hemos aprendido, bueno, personalmente este último año, es que pues el tiempo se nos acaba así. Entonces, sí, todo es complemento, ¿verdad? Todo es un complemento. Muy buen punto, porque podemos a lo mejor dedicar tiempo, mucho tiempo, ¿no? A servir o a hacer alguna cosa para beneficio de los demás, pero a lo mejor no estamos invirtiendo en provocar crecer enfermas o en lo bíblico, en otros aspectos. Debe de haber un equilibrio, ¿no? Y cada uno de nosotros nos vamos especializando en ciertas áreas de nuestra vida a través de los dones que Dios nos da y da a la iglesia, ¿no? Entonces, muy importante, hermanos, ¿eh? A ver, ¿alguien más? Me gustaría escucharlos. Sí, yo creo, hermanos, que todos los que estamos aquí presentes, incluso los que nos ven, todos tomamos decisiones, como usted lo decía, diarias. Y una de las decisiones, y gracias a Dios que tenemos, es que ellos nos ven y nosotros estamos aquí. Esa es una decisión muy importante.
porque podemos estar en otro lado, podemos estar en cualquier lugar o como decía mi hermana, en cualquier circunstancia, lejos. Y yo creo que la decisión cotidiana, la diaria que uno tiene que tener es como lo que hablaban mis hermanos anteriormente, es una convicción personal, es algo que comienza desde que tú abres los ojos y dices, Señor, pues no sé orar, pero gracias, hoy tengo una nueva vida, hoy tengo una nueva oportunidad. A lo mejor lo que está a mi alrededor no es lo que me determina a mí, porque he visto, como decían, los milagros, he conocido tu palabra y entonces empezamos a reconocer que no solamente somos nosotros mismos, sino que la naturaleza te dice, los cielos te van a proclamar cuán grande es la obra de Dios. Empezamos a contemplar las cosas, los árboles, los pájaros, que los vemos siempre gorditos. Yo luego a veces iba con mamá o a veces voy y digo, bueno, vamos a darle alimento, pero cuando tú no le das, tú ves que están ahí y están ahí igual que nosotros. Entonces, yo creo que esa confianza en la ciudad celestial comienza en nuestro tiempo, en el ahora, y no en la seguridad terrenal, porque estamos viendo una lección que habla de una cosmovisión, que es de un todo, pero nosotros lo único que tenemos es que conocemos a un Dios de verdad, y ese Dios de verdad lo que lo va a revelar en estos tiempos es la palabra de Dios. Si nosotros vamos ahí, encontraremos la verdad, encontraremos el sostenimiento de todas las cosas. Yo recuerdo que hace algunos años, con adolescentes, hicimos una dinámica. ¿Quién escribió la Biblia? Y todos comentamos. Y se nos ocurrió, pues, tráiganse todas las Biblias de su casa. Y trajeron de todas las versiones y aparte de otras denominaciones. Sí, hay muchas experiencias, ¿no? Así es. Como hijos de Dios que dan testimonios sobre cómo vivir así, ¿no? Exacto. Y nos impactan vidas que pues de diferente forma lo hacen y manifiestan su fe a través de lo que aún no ven, pero dicen hasta sembrar, ¿no? Sembrar para el reino, hermanos. Sí. Para el reino de Dios. Vamos a pasar al punto número 2, hermanos. Gracias por su participación. Dice, redefina su concepto de éxito, una palabra muy sonada en este tiempo también. Dice, desde una perspectiva trascendente, el éxito no se mide por la acumulación material o reconocimiento social. Los héroes de la fe prefirieron el oprobio de Cristo antes que los tesoros de este mundo. Eligieron una mejor resurrección sobre la liberación temporal. Y dice la pregunta ahí, dice, pregúntese hoy, ¿estoy dispuesto a ser extranjero y peregrino en este mundo? ¿A vivir como Dios quiere, hermanos? ¿O nos estamos más amoldando al mundo, no? ¿Qué pasó, hermano? Piénselo, llévese esta tarea, hermanos, porque es serio, hermanos. Creo que es importante retomar analizar nuestra fe, hermanos, en Dios. Estamos aquí nada más porque una costumbre, o qué es lo que nos provoca, hermanos, creer en Dios, ¿no? Esa fe que tenemos, el testimonio de los hermanos, o qué nos mueve, ¿no? Entonces, ¿estamos dispuestos a ser extranjeros y peregrinos en este mundo, hermanos? No me respondas, piénsela ahí usted. Y la lección, hermanos, nos trae una tarea que se las voy a pedir que la practiquen en esta semana. Dice que antes de tomar decisiones, como estamos iniciando años, creo que por eso los hermanos nos pusieron aquí estas cosas. Dice, antes de que tomemos nuestras decisiones, y vaya que sí, es interesante, hermanos, dice, ¿cómo vería si mirara esto con los ojos de la eternidad, hermanos? Desde la visión de Dios, hermanos. Nuestros planes
van a ser de aquí en adelante con esa visión equilibrada, como lo que mencionábamos a lo largo de la lección, una fe que trascienda, que crezca. ¿Cómo planea llevar su vida este año, hermanos? Por decir, sería una. ¿Alguien quisiera comentar, hermano Toño? Lo que estaba anterior me llama la atención comentarlo porque cuando dice ahí que estamos dispuestos a vivir como peregrinos, ¿qué más decía? O extranjeros. Ajá. Si está uno dispuesto así, bueno, vamos a ver la definición de ser extranjero y de ser peregrino. Sí. Pues son unas personas, los que hacen estas personas son de que no tienen arraigo, No tienen casa, ¿qué más? No tienen casa, no tienen un lugar específico, no tienen un trabajo. Igual no tienen su confianza en eso. ¿Por qué? Porque saben que van a ser peregrinos, saben que van ¿A dónde van? Que no van a estar en un lugar fijo. Uh-huh. Y luego lo que seguía decía de que si vamos a confiar en Dios, vamos a tener la confianza en Dios, que van unidas estas cosas, que no hay, en pocas palabras, no hay que tener la confianza o la certeza en las cosas que tenemos, pues gracias a Dios porque nos dio oportunidad de tenerlas. Uh-huh. Pero no poner todo nuestro interés ahí, todo nuestro corazón, nuestra confianza, toda nuestra fuerza, eso, sino que pues confiar en Dios. Si al rato no lo tenemos, igual como están ahí, pues, lo tenemos ya, lo teníamos. Y sí. Eso es a lo que se refiere ahí cuando dice que peregrinos, o sea, no. Sí. No sí, creo que sí, arraigo, la agarró el hermano Toño. En esas cosas, no tener la confianza en las cosas materiales, porque vamos a depender de Dios, porque estamos buscando de... Y estamos dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Eso es interesante. Eso es lo interesante. Lo vamos a hacer este año, hermanos. Estamos dispuestos. Muchas veces estamos en que confiados, pero porque Dios nos da esto para nosotros. Pero cuando no. Y el testimonio más fuerte, hermanos, es Jesús. Porque Él dice la palabra, teniéndolo todo, hermanos, ¿qué hizo? Como peregrino, como extranjero, ¿verdad? Hace poco escuchaba del pesebre, hermanos, y muchas veces nos lo dibujan como un lugar con pajas y nos lo imaginamos así, y estaba viendo que era una piedra, hermanos, donde el animalito tomaba agua. Y tiene un sentido bíblico que después ahí lo comentamos. Y regresando un poquito, ya me salí del tema. La pregunta va más allá, hermanos, porque tiene el sentido, hermanos, de que si vamos a dejar de creer en nosotros mismos, hermanos, y vamos a dejar que Dios sea el que obre, hermanos, en nosotros. Sí, donde Dios nos llame hoy o en este año, vamos a dejar que Dios haga su obra en nosotros. Vamos a creer que Dios tiene un plan para nosotros, para nuestra vida, hermanos. Como decía Toño, el extranjero no tiene casa, no tiene trabajo, no tiene ropa, hermanos, no tiene nada, hermanos. Y creo que como ciudad lo podemos visualizar un poquito más, hermanos. Entonces, desde esta perspectiva, trascendamos esto, hermanos, y hagamos demos una respuesta a Dios, ¿verdad? Y en la práctica de esta semana, ¿cómo va a ver su vida, verdad? Ore a Dios, dígale, Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya, no? En mi vida. Porque a lo mejor estamos tan endeudados, hermanos, que queremos, no, me voy a enfocar en mi deuda y voy a pagarle y voy a hacer esto, ¿no? O estoy enfermo y voy a ver al médico y voy a ver esto. Y todo lo demás, hermanos, lo que realmente importa, digo, no es que no sea importante, hermanos,
sino que sea Dios, ¿verdad? Pidamos a Dios sabiduría para que Él nos muestre el camino en estas decisiones que tomemos a partir de ya, hermanos, de mañana. Llévese este mensaje. Madai, y pues, por último, para ir cerrando. Adelante, adelante. Cuando por cierta situación faltamos los sábados y que nuestra respuesta es, ay, mamá, es que solo es un sábado. Me dijo, pues tú verás, así nos dice siempre. Y con eso nos dice mucho, pero te hace reflexionar todo esto lo que alcancé a ver de la lección en las preguntas de qué estamos dispuestos o cómo lo tomamos, cómo tomaremos las decisiones este año. Es porque el cristianismo se ha vuelto muy light. Las cosas de Dios nos las pone en primero. Y eso no va en que nos despojemos y no tengamos nada y salgamos a predicar no importándonos no ir a trabajar o no tener ropa, no tener dinero. Esta pregunta es muy profunda y menciona mucho en antes de tomar decisiones. Las decisiones las tomamos diario, a cada segundo. Incluso el venir a la iglesia. ¿Qué vas a poner este año primero? ¿Tu trabajo o asistir a las cosas de la iglesia? ¿Qué vas a poner primero? Como decía Cintia, un plato de carne o tu diezmo. ¿Qué vas a poner primero? Faltar o, no sé, hacer cualquier cosa y no venir a una escuela bíblica en la mañana, levantarte temprano porque quieres más sueño, más dormir. A la construcción. A la de construcción. mañana. Todas esas cosas, a eso nos llama la lección. En las decisiones más diminutas que incluso como humanos creyentes tomamos día con día. Todas son importantes. Que no nos vayamos a lo terrenal como aquí en el mundo nos lo pinta y que tú lo dijiste, nos estamos convirtiendo en cristianos lights porque desde el momento en que tomamos estas decisiones que se nos hace fácil faltar un sábado a la iglesia, nosotros ya no estamos pensando en lo celestial, sino estamos pensando en lo terrenal. A eso siento yo que va la pregunta. Y la Biblia nos dice, hermanos, que a quien le falta fe, ¿qué dice? ¿Le falta fe, hermanos? Respónselo usted. Dios los bendiga, hermanos. De verdad, llévese este mensaje en esta mañana. Póngase de pie, vamos a concluir. Y que Dios sea el que obre en nosotros, hermanos, en este tiempo, en esta comunidad. Dice, la fe auténtica nos invita a mirar más allá de lo inmediato y a interpretar la realidad desde la perspectiva eterna de Dios. Nos permite ver lo invisible como más real que lo visible y valorar lo eterno sobre las seguridades terrenales. La fe nos capacita para discernir la presencia y la obra de Dios, hermanos, y vivir orientados hacia lo trascendente en un mundo dominado por el materialismo, hermanos. Los testigos de Hebreos 11 y de manera específica Jesús, autor y consumador de la fe, nos enseñan que la realidad completa trasciende lo inmediato, medible y palpable. La siguiente. Vivir por fe significa actuar coherentemente con esa certeza, redefiniendo nuestro concepto de éxito y caminando como peregrinos, fíjese, hacia la patria celestial que Dios ha preparado para quienes lo aman. Pero sin fe, dice Hebreos 11:6, léalo. Pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Qué hermoso, ¿no, hermanos? O sea, aparte Dios nos va a premiar. Si le creemos, es increíble el amor de Dios. Vamos a concluir, hermanos. Voy a invitar a mi hermano Eliezer que él nos lleve en oración. Pasa vos. Vamos a orar, hermanos, y concluimos. Bondadoso y buen Padre, gracias, Señor, por este estudio. Muchas gracias, Padre, porque el llamado ha sido fuerte, Padre, y nos lo llevamos a todos los que hemos estado aquí presentes, a quien a la distancia escuchará y escuchó esta clase, también igualmente, Señor, se llevan este desafío a vivir
coherentemente con la fe que has puesto en nosotros, Señor. Así que en tus manos nos abandonamos, Padre. Confirma tu palabra y que todo sea para tu honor y tu gloria, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, tenemos 5 minutos de receso y